Listo. Cordial saludo, muy buenos días a todos los oyentes de Café Estéreo, a todos los que nos sintonizan a través de nuestra página en Facebook. Estamos en vivo en Facebook a través de nuestro hospital Eduardo Santos nivel 2. Les damos la bienvenida a este su programa institucional Salud al Día. Primeramente damos gracias a Dios Todopoderoso por las bendiciones, por la salud, por guiarnos siempre en nuestros proyectos. Les recordamos que este es un espacio informativo del Hospital Eduardo Santos que está bajo la dirección de la doctora Paola Fernández López. En la cámara está nuestro compañero Robinson y quien les habla Raúl López, y les damos una bienvenida para esta emisión de hoy. Les recordamos que este programa también tiene la finalidad de hablar de temas de salud claves y de todo el bienestar para la comunidad. En el día de hoy abordaremos un tema que gira en torno a la conciencia sobre la importancia del sueño en la salud integral de las personas, para sensibilizar a la audiencia sobre cómo un buen descanso puede influir en su salud, ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar sus hábitos de sueño y aclarar dudas sobre el uso de medicamentos para dormir. La meta es fomentar una cultura del sueño saludable como parte esencial del bienestar de todos. Le damos la bienvenida a la doctora Lorena Tapia, ella es médica general y auditora del Hospital Eduardo Santos. Muy buenos días, bienvenida. Un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos acogen en su tiempo para poder aprovechar este espacio en temas de salud. Muchas gracias, doctora. Doctora, cuéntenos por qué es tan importante dormir bien. Bien, antes de iniciar, es un tema que nos atañe a todos, porque en determinados momentos todos padecemos una alteración en el sueño. Entonces, es importante recalcar que se debe tener un sueño reparador tanto en calidad como en cantidad. Muy bien, cuéntenos en qué consiste el sueño y por qué el cuerpo lo necesita cada noche. Bueno, el sueño, si nosotros nos ponemos a calcular con la duración del día de las 24 horas, aproximadamente 16 horas nos mantenemos en actividad y aproximadamente 8 horas nos dedicamos a dormir. Sin embargo, si nosotros tenemos claro, es una etapa del día en el cual el cuerpo descansa. Entonces el cerebro comienza a hacer sus reparaciones y es en la noche en la cual los tejidos comienzan a repararse de toda la actividad del día para volver a estar listos para el día siguiente. Es un periodo de tiempo en el cual la respuesta motora se encuentra disminuida y la conciencia también se encuentra disminuida para proceder a la reparación del organismo. Muy bien, doctora. ¿Podría explicarnos brevemente cuáles son las etapas del sueño y su función? Porque muchas veces sabemos que hay horas profundas, hay horas leves. Entonces, ¿cómo consiste eso? Sí, para no enredarnos mucho y entrar a la parte técnica, es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen dos tipos de etapas y las cuales se dividen en subetapas. Entonces, las más importantes y principales es la no REM y la REM. ¿Qué significa REM? Es sencillamente de que existan movimientos oculares rápidos, es decir, movimientos de los ojos rápidos mientras uno duerme. Entonces, esta etapa no REM es cuando todavía el organismo entra en una quietud y no hay movimientos rápidos en los ojos y aproximadamente se desarrollan en etapas entre 90 a 120 minutos. Por eso es que en muchas ocasiones nos despertamos una vez concluido este periodo de tiempo. Y el sueño REM es en el cual ya el organismo se encuentra profundamente dormido y se encuentra en una reparación continua de todo el metabolismo, de los órganos, etcétera, y es donde existen los movimientos oculares rápidos, o sea, los movimientos de los ojos de manera rápida. Esas serían las fases del sueño. Hay que tener en cuenta que también en estas fases existen algunas alteraciones que no las vamos a tocar hoy por efectos del tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en esas etapas es donde se desarrolla, por ejemplo, el terror nocturno, o es en donde se desarrolla las pesadillas, las famosas pesadillas. Esos sobresaltos que a veces tenemos. Sobresaltos que a veces el individuo tiene, y en otras ocasiones también hay unas situaciones en las cuales el cerebro se queda sin el oxígeno y la persona siente que deja de respirar. Entonces hay esos sobresaltos y uno se despierta pues totalmente asustado, pensaba que se caía a un precipicio o que se caía en un hueco. Entonces todas estas alteraciones hacen parte de estas etapas del sueño.
Muy bien, doctora, cuéntenos, ¿qué es el ritmo cardíaco y cómo influye en nuestro sueño? Es importante esa parte. Bien, el ritmo cardíaco hace parte de toda la fisiología del organismo y es en la cual va unido a una parte fisiológica que es a la producción del cortisol. Entonces debemos de recalcar que existe aparte un ritmo circadiano, el cual se desarrolla en el día y en la noche. Entonces, en el día el organismo necesita de estar alerta, necesita de estar produciendo todo el cortisol necesario para poder tener fuerzas, para pensar, para trabajar, para realizar todas las actividades cotidianas, para hacer digestión, para hacer todos los procesos metabólicos que el organismo necesita. Pero hay una etapa en la cual el organismo debe descansar y es en donde se apaga. Entonces, prácticamente hagamos de cuenta que tenemos un restaurante. Entonces, en el día prestamos todos los servicios, servimos la comida, atendemos los clientes, pero en la noche ya Sí. trapeamos, limpiamos, dejamos todo impecable para al día siguiente volver a comenzar la tarea. Más o menos así funciona el organismo. Entonces en el día eliminamos desechos, tenemos las toxinas, pero en la noche comenzamos a repararnos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en muchas ocasiones nos acostamos, pero no nos dormimos. Entonces, ¿qué nos ponemos a hacer? Vamos a mirar redes, estamos mirando lo que más nos gusta, la preferencia que usted tenga, si es deporte, si son chistes, etc. Y prácticamente uno se pasa entre 1 a 3 horas en esa actividad. Entonces, es muy diferente conciliar el sueño y prepararse para dormir. Entonces, esta parte la debemos de tener en cuenta porque dice, me voy a acostar, pero realmente no nos preparamos para dormir en ese momento. Entonces, son horas que se restan a esa actividad del sueño que es tan importante y tan necesaria para el organismo. Es más, cuando no se completan las horas del sueño, vamos a ver más adelante unas consecuencias en el organismo que en muchas ocasiones usted no se las explica. Entonces van de la mano con otro tipo de enfermedades. Por eso quisimos abordar este tema, porque realmente necesitamos saber y conocer y ser conscientes de la importancia de cantidad y calidad del sueño. Acordémonos siempre eso, cantidad y calidad. Doctora, usted ha tocado un tema muy importante, es acerca del cortisol. ¿Cómo podemos explicarles a nuestros oyentes cómo se produce y cómo debemos empezar a manejar los niveles? Porque son tan nocivos a veces en nuestro cuerpo que debemos aprender a darle manejo a eso. Bien, nosotros debemos entender que nuestro organismo funciona a base de procesos bioquímicos, químicos y fisiológicos. Entonces, nosotros nos movemos ya sea por secreción o por déficit de determinadas hormonas, de determinados compuestos bioquímicos. Entonces, acordémonos siempre que para estar alertas se ejerce una función en el eje hipotálamo-hipófisis en la cual hay una producción del cortisol que es tan necesaria. Por ejemplo, si usted lo van a atracar, usted necesita correr. En ese momento ya generó cortisol, generó adrenalina, porque viene el reflejo de la defensa. Pero en la noche ya necesitamos que ese cortisol disminuya, desaparezca, se baje. ¿Para qué? Para que comience la reparación. Entonces ahí se toma de la mano, digo yo, con otro compuesto bioquímico que es la melatonina. Entonces la melatonina es tan importante para conciliar el sueño, no es para mantenerlo, es para conciliar el sueño. Y es por eso que muchos estudiosos hablan de que la melatonina se produce entre las 7 y las 9 de la noche. Entonces es en ese periodo de tiempo en el cual comienza a actuar y usted ya comienza como a entrar en esa etapa de que quiere dormir. Entonces esa parte hay que optimizarla y saberla manejar. Por ejemplo, debemos tratar de propender por un ambiente adecuado, apagar la lámpara, no tener lámpara del día en el dormitorio, debido a que el cerebro se engaña y piensa que es de día. Entonces esos niveles de cortisol no van a descender. Lo segundo es apagar el televisor, porque a veces decimos vamos a dormir, pero estamos allí y nos metemos en Netflix y estamos 1 hora, 2 horas mirando una película, etc. Entonces acordémonos que por ahí dice el doctor Carlos Jaramillo, que es un gran estudioso de esta parte fisiológica del sueño, que es una deuda que se paga día a día. O sea, uno no puede pretender hoy no dormir y decir mañana voy a dormir todo el día. No, porque acordémonos que los procesos de reparación son a diario y es una deuda que se paga a diario. Entonces, en muchas ocasiones también está ligado con la obesidad, por eso a veces uno dice, no, pero es que ¿por qué no bajo de peso? Entonces, analízate cuánto estás durmiendo y qué cantidad y qué calidad de sueño
estás teniendo en ese momento. Entonces, acordémonos siempre que estos procesos bioquímicos van de la mano. En el día el cortisol, pero en la noche debe bajar y debe iniciar a funcionar la melatonina. Entonces, en esa parte funciona el organismo en ese encendido y apagado. Muy bien, doctora, muy importante esas recomendaciones que usted nos imparte. Cuéntenos cuáles serían las principales consecuencias de no dormir bien o dormir menos de lo necesario. Bueno, aquí vamos a una parte bastante importante porque nuestra mayor cantidad de la población sufre de hipertensión arterial, sufre de diabetes. Entonces, toda esta parte del riesgo cardiovascular va de la mano y acordémonos siempre que la mayor parte de accidentes cerebrovasculares, es decir, que se va al cerebro un coágulo o una hemorragia y se produce luego una alteración motora en el organismo, es decir, la persona ya no puede después mover su manito, mover su piecito, y a veces tienen cifras tensionales altas y dicen, no, pero es que no entiendo por qué no se me regula si yo estoy tomando el medicamento, si yo estoy saliendo a caminar. Y entonces, recordemos esto siempre, ¿cuánto está durmiendo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Será que su sueño es sobresaltado? ¿Será que usted ante el medio ruido usted se despierta? ¿Será que está llevando una higiene adecuada del sueño o de pronto usted duerme? Porque depende también del temperamento y del comportamiento y de la personalidad de la persona. Porque vemos personas que ante los problemas no nos preocupamos. Estamos frescos, pero vemos otras que no. Entonces nos prendemos del problema y estamos todo el día pensando en ese problema y rumiando nuestros problemas y nuestras dificultades y pensando en el recibo que tiene que pagar mañana y pensando en lo que hizo hoy o en lo que no hizo o pensando en lo que hizo mal y no debió hacerlo. Entonces todas esas preocupaciones se las lleva a la noche, influyen demasiado y ese cortisol sigue activo y sigue activo. Entonces obviamente va a subir el riesgo cardiovascular y estamos mucho más propensos a un ataque cardíaco o un evento cerebrovascular. Entonces, esta es la parte más importante que debemos de tener en cuenta, porque en muchas ocasiones nosotros, el personal de salud, decimos, está tomando medicamentos, está haciendo sus exámenes regularmente, claro, pero no estamos preguntando cómo está durmiendo, cuánto está durmiendo. Entonces, esta parte es sumamente importante y va ligado al individuo y va de la mano también con muchas otras alteraciones. Por ejemplo, el bruxismo. Hay personas que en la noche entonces mastican de esta manera, ¿no? Entonces hacen ese movimiento y hay una alteración en la parte dentaria. Entonces dice, ¿pero por qué? Entonces miremos qué es lo que está llevando a su pensamiento en ese momento, que es a la hora de dormir. Cuando no se duerme hay irritabilidad, hay mal humor, hay desconcentración. Entonces uno a veces dice, ay, pero no sé qué me pasa, estoy respondiendo mal, estoy malhumorado. Pregúntese cuánto durmió, energía, pregúntese cómo durmió. Porque si usted no descansa, no va a haber, y es otro error que cometemos, que de pronto al día siguiente tenemos una tarea que hacer y ¿qué hacemos? Tomamos un energizante, pues obvio el nombre para evitar cualquier tipo de publicidad, pero usted dice, no, yo lo soluciono con un energizante, entonces me voy a tomar X cosa, pero resulta que usted se está dañando a usted mismo, porque está bloqueando todas esas actividades que el organismo cumple y que Dios lo ha hecho tan sabiamente, porque Él nos ha dado perfectamente todos los compuestos bioquímicos para que el organismo funcione de una manera adecuada. Entonces, cuidemos toda esta parte y propendamos también por evitar este tipo de situaciones. Muy bien, doctora. ¿Qué recomendaciones generales nos podría dar para mejorar la calidad del sueño, tanto en la parte de alimentación, hasta ciertos horarios, desconectarse, como usted lo ha mencionado, de la tecnología en las noches, en la parte del ejercicio? Entonces la escuchamos, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Mira que voy a iniciar con dos situaciones que tú has tocado y son muy importantes, que es el ejercicio y la parte de la alimentación. Mira que el ejercicio no es tan recomendable tampoco hacerlo tan madrugados, porque estaríamos restando unas horas de sueño en la cual el organismo se repara. Y principalmente, fisiológicamente, entre las 3 y las 5 de la mañana es cuando se repara la parte digestiva. Entonces, si nosotros pues restamos horas a este periodo, pues estaríamos afectando el organismo. Y tampoco se recomienda hacerlo demasiado tarde, que se choque con la hora ya de ir a dormir, porque para hacer una actividad física vas a necesitar adrenalina, vas a necesitar cortisol, y si tú la mantienes con esa actividad física hasta muy tarde en la noche, va a ser muy difícil conciliar el sueño. Y si tú te pones a pensar, si tú haces una actividad física tarde, tú estás en tu cama y la memoria te trae la vía, por ejemplo, donde vas, o te trae el ejercicio que tú estás haciendo y se repite la idea y el cerebro sigue activo. Entonces, no se recomienda ni hacerlo tan madrugado ni hacerlo tan cerca de dormir. Bueno, eso en cuanto a la actividad física. Puntualizándolo más o menos, un horario más o menos así promedio, ¿cuál sería que usted, desde su experiencia que tiene,
podría usted recomendar? Lo ideal puede ser media mañana o media tarde, pero pues ya depende también de los horarios que desarrolle cada quien, ¿no? Porque muchas veces pues trabajamos y es muy difícil pues hacerlo, pero no nos obsesionemos tampoco tanto, ¿no? Porque a veces uno se obsesiona con el deporte y dice, no, es que le voy a meter 3 horas, entonces lo que no hice en la semana pasada voy a hacer de 3 horas. Tengo que hacerlo, ese programa. No, porque se vuelve una obsesión. Exacto. Se vuelve una obsesión y eso no te va a dejar tampoco tener paz. Entonces lo ideal es que el ejercicio tampoco se convierta en una obsesión y más o menos dedicarle aproximadamente 40 minutos al día de una actividad física de acuerdo a la condición de cada persona. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un abuelito hipertenso que sufre de las rodillas y de las articulaciones vaya a correr. No, o sea, depende de lo que su médico le haya prescrito y sea de acuerdo a su capacidad y a su condición de la enfermedad que tenga. Y segunda cosa que usted tocó fue la alimentación. No podemos nosotros también pretender hacernos una parrillada a las 9 de la noche y a las 10 de la noche ir a dormir, porque primero que no vamos a dormir, no vamos a poder conciliar el sueño, y segundo que muy probablemente vamos a tener pues pesadillas por lo tan lleno que estamos. Entonces debemos de tener en cuenta que aproximadamente debemos de dejar pasar 3 horas para poder disponernos a dormir. Ojo con lo que estoy diciendo, no dormir. Es decir, cuando tú decides irte a la cama, si tú decides irte a la cama 9 de la noche, vamos a suponer, entonces réstale 3 horas. A esa hora debió haber sido la última comida. Las 6 fue la última cena. Eso sería lo ideal. Entonces, dentro de otras recomendaciones las voy a abordar así de manera rápida, que debemos de tener en cuenta para poder conciliar el sueño es exponerse al sol durante el día, unos 15 minutos pues anterior, 15 minutos posterior, es bueno por la producción de vitamina D. Segundo, tratar de evitar la luz blanca. Yo sé que muchas veces la publicidad te dice, no, utilice la luz blanca que es la que menos daño te hace, claro, pero tú engañas al cerebro y comienza a pensar de que todo el tiempo es de día. Es de día. Entonces debemos de tener cuidado con eso, más que todo pues en la habitación. Si tú eres muy sensible a la cafeína, al té que también tiene cafeína, pues evitar de tomarlo tan tarde, es decir, del mediodía para abajo, porque no vas a poder conciliar el sueño. Hay personas que son muy sensibles a esta situación. Las siestas durante el día son muy provechosas, pero que sean a la misma hora y por periodos cortos, es decir, entre aproximadamente no más de 30 minutos. ¿Listo? Son reparadoras. Se podría establecer un periodo de tiempo en el cual se puede despertar a la misma hora, tratar de tener ese reloj biológico. Recordar que la melatonina actúa entre 7 a 9 de la noche. A veces dicen, no, pero es que tome melatonina porque usted no está durmiendo. Claro, la puede tomar, pero aproximadamente durante un mes, no tomarla siempre, porque si no se bloquea la producción o en su defecto estaría tomando sin ningún significado porque no le va el organismo a metabolizar este compuesto. También se ha dedicado mucho al citrato de magnesio, que es muy importante pues para conciliar el sueño. Y hay muchos otros compuestos como la valeriana, muchas cosas que se pueden tomar de manera natural para conciliar el sueño. Evitar tomar alcohol, ¿por qué? Porque el alcohol aumenta la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. La temperatura de la habitación no puede estar demasiado fría ni demasiado caliente, aproximadamente entre 18 a 22 grados. Y debemos también tener en cuenta que las duchas antes de dormir son muy reparadoras y tratar de no ingerir líquidos, porque a veces uno dice, no, lo que no me tomé en el día de líquido, entonces mejor me lo tomo en la noche para depurar, pero resulta que vas a estar despertándote pues para ir al baño y no vas a poder conciliar un sueño de manera adecuada. Entonces estas serían entre las muchas pautas que hay, las principales para poder tener un sueño reparador. Sí, vemos que usted ha tocado muchos temas, esperamos que la comunidad haya tomado atenta nota sobre estas importantes recomendaciones, pero ya de manera rápida, doctora, ¿qué conclusiones podemos darle ya sobre la importancia que el sueño ha tenido? Bueno, acordémonos siempre que el cuerpo trabaja de día, descansa de noche. Acordémonos siempre que el sueño es una deuda que se paga día a día. Tú no puedes decir, voy a trasnochar toda esta semana, pero la semana siguiente voy a dormir todos los días. No se puede, es una deuda que se paga día a día. Y que debemos de propiciar nosotros mismos un ambiente necesario para poder dormir y también propiciar en nuestro cerebro, ¿no? Ese es el autocontrol, no rumiar los problemas, porque cada día pues tratamos los problemas que tenemos, pero en la noche no vamos a poder hacer nada. Entonces debemos de tratar de propender por tener un sueño en cantidad, acuérdate siempre, en cantidad y en calidad adecuada.
Doctora Lorena Tapia, muchísimas gracias por haber compartido esta importante información sobre la importancia que tiene el sueño y esperamos tener una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias. Nos despedimos con una oración. Gracias Padre Celestial por este hermoso día que nos regalas. Te pedimos por todas las personas que debido a los problemas de salud no pueden conciliar el sueño. Te rogamos que las sanes con tu gran poder y les des fuerza para que puedan descansar, ya que el descanso es fundamental para su salud y bienestar. A ti te damos toda la gloria, ahora y siempre. Amén. El Hospital Eduardo Santos, bajo la dirección de la doctora Paola Fernández, es el nodo de referencia en salud del norte de Nariño y sur del Cauca. A todos, mil gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad.